Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Este video va a estar demasiado brutal porque les voy a enseñar algo que cambió mi vida de manera radical y que hoy me está ayudando para avanzar en mi vida, para convertirme en mi mejor versión, para desarrollar mi máximo potencial y para lograr esos sueños y esos deseos y esas metas que tanto quiero en mi vida. Y esto es muy esencial porque si tú no te enfocas en hacer esto o en trabajar en esto, puedes estarte limitando para hacer muchas cosas en tu vida. Y es en cómo eliminar esas emociones negativas que te están limitando para poder lograr eso que tanto deseas. O no solo para poder lograr eso que tanto deseas, sino para estar en paz, en tranquilidad y bien contigo mismo. Sentirte bien contigo mismo. Por lo largo de mi vida, yo tuve que experimentar eso y tuve que entender que debía dejar de seguir cargando esa emoción negativa que solo me estaba arrastrando a ser una persona que no quería ser y a quedarme en el mismo lugar o a retroceder cada vez más en lo que no quería para mi vida. Me está impidiendo crecer y evolucionar. Entonces yo lo cuento desde mi experiencia porque yo tuve que experimentar esto y tuve que superar esta emoción y dejar de identificarme con ella para entender que esto era lo que me estaba frenando o me estaba estancando para yo poder avanzar y crecer en mi vida y lograr eso que tanto deseaba, tener buenas relaciones, sentirme bien y en paz conmigo misma, sanar mi relación con muchas personas, con mi familia, sanar mi relación con todas las áreas de mi vida, en lo financiero, en mi mentalidad, en mi espiritualidad. O sea, muchas cosas que tú haces con solo superar una emoción negativa, la cual has venido arrastrando toda tu vida, que ni te pertenece a ti y tú decidiste identificarte con ella y no eres consciente de eso y por eso estás donde estás y por eso te deprimes y por eso no logras nada y por eso no te sientes bien contigo mismo y por eso alejas todas relaciones que pueden ayudarte a ti en tu vida y que pueden ser algo transformacional para ti. Entonces es muy importante reconocer que nada de lo que nosotros venimos trayendo toda nuestra vida nos pertenece, ¿sí? Todo lo hemos venido aprendiendo de otras personas con las cuales nos rodeamos. Si tú entiendes eso, entiendes que como no te pertenece, no viene de ti. Entonces, si entiendes que no viene de ti, ¿por qué seguir cargando con eso en tu vida? El problema es que las personas cuando se empiezan a identificar con algo, creen que ellos vinieron así, desde que nacieron. Y hay que entender que Dios a ti te hizo una persona completamente llena de solo amor, ¿sí? Te trajo al mundo con amor y tú fuiste aprendiendo de las personas con las que te rodeaste, ya sean emociones positivas o emociones negativas, cosas que te ayudaban a avanzar o cosas que te retrasaban. Y también Dios nos dio la oportunidad o la posibilidad de tener libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos podemos crear nuestra propia realidad cuando entendemos que eso no vino de nosotros, sino que nosotros nos identificamos con eso y lo hicimos parte de nosotros. Entonces entendemos que como no es de nosotros, no pertenece a nosotros, lo podemos quitar de nosotros. Y si entendemos que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad, también entendemos que aún más podemos eliminarlo de nuestra vida, entendiendo estos dos puntos, que no viene de nosotros lo que aprendimos, sino que fue que lo percibimos como si fuera parte de nosotros, lo hicimos como nuestra realidad. Y el hecho de que yo pueda crear mi propia realidad, entonces si entiendes estas dos cosas, puedes cambiar cualquier cosa que tú quieras en la vida y puedes cambiar esas emociones limitantes que lo único que están haciendo es estancarte y manteniéndote en el mismo lugar, que estés decreciendo, o sea, muriendo y que no avances en la vida, ni logres nada, ni te sientas bien contigo mismo. Y esto aplica para cualquier emoción, pero yo voy a
poner el ejemplo de la emoción que más hizo impacto en mi vida y con la que más me identifiqué y cargué mucho tiempo en mi vida, y por fin ya puedo decir que ya no hace parte de mí y que ya pude eliminar esa emoción que me identifiqué con ella por mucho tiempo. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el ejemplo desde mi experiencia para que ustedes aprendan, pero eso lo pueden hacer con cualquier emoción, ¿sí? Porque esto no es solamente para una emoción específica, sino para cualquier emoción que tú hayas hecho parte de tu vida que no te esté ayudando a crecer y a evolucionar como ser humano, porque te puede estar estancando, ¿sí? Y no lo sabes, no eres consciente de eso porque crees que hace parte de ti, crees que es tu realidad, crees que ese eres tú, pero en realidad no eres tú. Eso fue lo que tú creíste durante toda tu vida que eras. ¿Listo? Entonces yo lo quise dividir en estos 4 pasos, que fue como yo lo hice para poder entender, reconocer, perdonar y al final eliminar esa emoción completamente de mi vida. Y como muchos saben, yo sufrí violencia intrafamiliar, que fue como por más de 15 años. Yo lo he contado en videos anteriores en mi canal de YouTube. Los pueden ir a mirar para que obviamente te ayuden esos videos también. Y a base de eso, yo desarrollé un problema con la ira, ¿sí? Yo me empecé a identificar con esa emoción, creí que era parte de mí. Entonces accionaba en base a esa ira. Yo cuando estaba pequeña reaccionaba en base a esa ira porque yo empecé desde los 7 años a sufrir violencia intrafamiliar. Entonces en la escuela yo no me aguantaba que un niño me hiciera algo, más era con los hombres, porque el problema en casa era que mi padrastro quería golpear a mi mamá. Entonces el problema era mayor con los hombres, no era con las mujeres como tal. Pero yo desarrollé esa ira y la fui obviamente expresando y dando en todas las etapas de mi vida, ¿sí? Hasta la fecha del día de hoy, que fue hasta ahora, fue que pude deshacerme completamente porque fue un proceso largo, no fue de un momento a otro, y tengo 27 años y puedo decir que ya por fin sané mi problema con la ira. El problema que tenía con la ira, porque ya no lo tengo. Pero empezó así en el colegio. Un chico no se me puede acercar a hacerme algo porque yo reaccionaba y reaccionaba violentamente. Luego fue la etapa de cuando estuve creciendo, más niña, fui un poco agresiva con mis hermanas, o sea, le pegaba por medio, hacían ruido que a mí no me gustaba, entonces así sucesivamente. Y también obviamente como esa persona seguía en la casa, yo a mediados que seguí creciendo, llegó un punto en que yo me empecé a enfrentar a esa persona, literal a pelear con esa persona, así, no solo a discutir, sino a enfrentarme que pues podría pasar algo, y muchas veces estuve a punto de morir por esa misma situación que se presentaba. Entonces aquí hay algo muy importante que voy a recalcar. Cuando estamos pequeños no podemos controlar eso porque no tenemos como ese poder de decidir, porque no tenemos esa autonomía todavía, porque no somos mayores de edad, no sabemos qué hacer con nuestra vida todavía. Entonces yo todavía no me podía ir de la casa, entonces tenía que experimentar eso. Pero igual, todo eso que experimenté me hizo más fuerte y lo agradezco. Sí, todo es perfecto y hay que agradecérselo a Dios. Pero entonces, como iba, seguía experimentando esa ira en la casa y eso me llevaba a reaccionar en la escuela de cierta manera, con mis hermanas, con la mascota que teníamos, de todas las maneras, literal. Yo vivía en la adolescencia, vivía como un poco más amargada en la casa, no podía estar como feliz, digámoslo así, porque me amargaba por cualquier cosa. Entonces en ese momento yo no era absolutamente nada consciente de ese problema de la ira, porque ni siquiera sabía que uno podía empezar a identificarse con una emoción que no era de uno, ¿sí? Que no es de uno, sino que es de otra persona. Y esta emoción, yo me empecé a identificar con esta emoción porque la persona que yo veía que quería agredir a mi mamá era mi padrastro. Ahí era donde estaba el problema, que yo veía que quería agredir, entonces yo veía ese alto nivel de ira y yo me empecé a identificar con esa emoción porque yo también empecé a reaccionar así. Yo crecí así, entonces yo pensé que esa emoción hacía parte de mí y ya luego yo me enfrentaba a esta persona, pero me enfrentaba fuerte, como les decía, o sea, estuve a punto de morir. Gracias a Dios no pasó, pero esas situaciones me llevan a eso. Obviamente yo intenté irme a la casa cuando estaba adolescente
porque obviamente yo quería cambiar mi vida, pero no me sentí con la fortaleza, como les decía, no era independiente, no me sentía autónoma o responsable completamente de mi vida y volví a mi casa. Todo empezó a cambiar, fue cuando por fin tomé la decisión de irme a la casa y fue cuando cumplí los 18 años, que mi excusa fue que me voy a estudiar. Pero en realidad eso fue mi salvación para salir de ese círculo tan tóxico. Entonces aquí vamos a hablar de la primera fase o la primera etapa que yo pasé para poder empezar a sanar esas emociones. Primero tienes que alejarte de ese entorno tóxico, que lo único que está haciendo es autosabotearte y reafirmarte más esa creencia en ti, ¿sí? Si tú andas con personas que son borrachas, tú eres el quinto o el sexto borracho. O sea, si andas con 4 borrachos, tú eres el quinto. Si andas con personas que todo el tiempo tienen rabia, pues adivina que tú también vas a coger rabia. Si andas con personas que todo el tiempo son depresivas, adivina que tú también vas a ser un depresivo de mierda. Entonces, cuando entiendes esto, que tu entorno es demasiado clave para tú empezar a cambiar eso que tanto has querido cambiar en tu vida o que ni siquiera sabes que lo quieres cambiar, pero sabes que no está bien en tu vida, que no te sientes bien con ello, pues primero que todo tienes que tomar la decisión de alejarte de todo entorno negativo y tóxico que te sigue reafirmando esa creencia, que te sigue contagiando con esa energía y esa frecuencia, que es lo único que hace que tú también acciones así, ¿sí? Porque tú ya tienes esa emoción. Entonces, si tú ves que esa persona también, pues adivina que explota más esa emoción y vas a seguir identificándote con esa emoción. Entonces, lo primero que yo hice fue eso, irme a la casa, alejarme de ese entorno tan tóxico que me estaba haciendo que yo, o sea, porque no podemos victimizarnos y decir que ellos son los que hacen que tú reacciones de esa manera, pero todo influye, ¿sí? Y más cuando tú no tienes un control de tus emociones, no has aprendido a cómo hacerlo, esas personas te van a influir fácilmente y tú vas a perder el control de tus emociones y vas a reaccionar inmediatamente a eso. Entender que lo primero es alejarse de ese entorno, y eso es lo que yo hice. Me fui a estudiar y me alejé de ese entorno, y ahí fue cuando yo empecé a encontrar la verdadera paz, porque yo no tenía con quién pelear, no tenía con quién reaccionar así tóxicamente, no tenía con quién reaccionar así impulsivamente, con la ira así al tope demasiado. Entonces ahí fue cuando empezó mi proceso. La primera fase es alejarse de ese entorno negativo, y no como víctima, sino como te digo, como responsable de tu vida, porque tú eres el responsable de que sigas en ese entorno y de que aguantes y experimentes eso que no quieres experimentar en tu vida, y por eso sigues reafirmando esa creencia y por eso te comportas igual que ellos. Entonces tú eres responsable y tienes que irte de ahí. Lo segundo es reconocer que tengo un problema con la ira, ¿sí? Si tú no reconoces que tienes un problema con esa emoción, que esa emoción te está haciendo daño y lo único que está haciendo es teniendo malas relaciones, alejándote de buenas personas, no teniendo paz contigo mismo, no teniendo una buena relación con tu familia. Cuando tú no entiendes que esa emoción no te está sumando, sino que te está restando, pues no vas a poder reconocer que es un problema. Entonces, muy importante es reconocer que, no sé cuál emoción sea la tuya, pero en mi caso fue la ira, reconocer que la ira era un problema en mi vida y que tenía que cambiar, ¿sí? Entonces, empecé con ese proceso de cambiar la ira, o sea, de cambiar quién yo era, o sea, como que empecé a reconocer que tenía ese problema de la ira y empecé a decir como que yo no soy esto, entonces, ¿por qué tengo que seguir con esto si yo no soy esto? Tú empiezas a reconocer que tienes ese problema de la ira cuando ya no estás en ese entorno y quieres actuar con otro entorno diferente de esa manera. Ahí es cuando tú entiendes que tienes que reaccionar diferente. Entonces, en este proceso, en esta segunda fase, reconocer que tienes el problema, tienes que entender que tienes que reaccionar diferente ante esa situación que se te está presentando, que es parecida, que de pronto puede ser igual y tú reaccionas diferente. Esto es demasiado clave, reaccionar diferente ante las situaciones que se te presentan, no reaccionar con la misma rabia o ira que hacías anteriormente. Entonces aquí te estás desapegando a esa emoción que venías cargando durante toda tu vida. ¿Listo? Y muy importante
cuando reconoces que es un problema que tú tienes, empieza a perdonar a esas personas las cuales o con las cuales experimentaste mucho esa emoción. Si sufriste mucho con una persona que siempre viste depresivo, que siempre viste que te dio eso, entonces tú lo que tienes que hacer es perdonar a esa persona porque lo aprendiste de esa persona. Entonces, como esa persona te dio esto, tú empezaste a dar eso, porque eso fue lo que recibiste. Entonces, empezar por perdonar. Cuando tú perdonas, liberas. O sea, el perdón te libera, ¿sí? Y ahí estás diciendo que tú perdonas todo ese daño que te hicieron, porque muchas veces tú te identificas con esa emoción porque tienes un resentimiento hacia esa persona a la cual te entregó esa emoción, ¿sí? Y hasta que tú no la perdones o no empieces tu proceso de perdón, no vas a sanar eso y no vas a dejar esas emociones que has arrastrado toda tu vida, que te empezaste a identificar con ellas, que lo único que están haciendo es mantenerte en el mismo puto lugar, literal, ¿sí? Y no te ayudan a nada, no te suman, sino que te restan y te mantienen alejado del amor hacia ti mismo y hacia las personas. Entonces, es muy importante que empieces a perdonar esas personas. Yo tuve que perdonar a esa persona a la cual sufrí muchísimo ira y rabia, enojo. Entonces, porque yo no sentía un resentimiento grande por esa persona. Claro, ahí afirmaba más esa creencia. Ahí reafirmaba más esa creencia que yo tenía hacia esa persona, porque claro, eso fue lo que yo vi. Entonces, nació el resentimiento y ¡pum! Le tengo rabia. O sea que estoy teniendo la misma emoción que él en base a lo que esa persona me dio, en base a lo que yo experimenté con esa persona. Entonces es muy importante aquí que perdones a esa persona. Pero al final, muy clave aquí, que yo ya lo nombré en algún video, al final vas a entender que no tienes nada que perdonar. Pero es muy clave que empieces por perdonar porque sueltas y eso te libera hacia eso que querías tener el control, que decías como que no, esta persona me hizo daño, entonces tengo que sentir esto por esa persona. Entonces, al dejar de sentir ese resentimiento, dejas de darle energía a esa creencia de identificarte con esa emoción negativa que no hace parte de ti. Entonces, muy clave esto, reconocer que tienes un problema, reaccionar diferente, ¿sí? Y empezar a perdonar esas personas las cuales te dieron esa emoción que tú la hiciste parte de ti. ¿Listo? La tercera fase es demasiado importante. Demasiado importante. Esta fase te va a ayudar a entender que esa emoción no hace parte de ti. Entonces, la tercera fase es dejar de identificarte con esa emoción negativa que te identificaste durante toda tu vida. Evaluar tu pasado y revisar de quién aprendiste esa emoción, ¿sí? De quién fue que viste tanto esta emoción que tú la empezaste a hacer como parte de ti. Y aquí es muy clave porque tú entiendes que te empezaste a identificar con esa emoción. Entonces, cuando entiendes eso, puedes entender que dejas de identificarte con esa emoción si tú lo decides. Como lo decía al principio del video, si tú tienes el poder de cambiar tu realidad, porque Dios nos dio eso por naturaleza, y si entiendes que tú llegaste a este mundo y no tenías absolutamente nada, o sea, esas emociones las aprendiste, pues tú tienes el poder de cambiar esa emoción. Tú tienes el poder de quitarla y de eliminarla de tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero pensando y evaluando de quién aprendiste. Y tienes que recordar justamente esos momentos que te pueden causar dolor y que te generaron ese sufrimiento o que te generan esa incomodidad. Recuerda justo esos momentos y reconoce que no hace parte de ti. Reconoce que no es parte de tu identidad. Reconoce que no es tuyo, no te pertenece. Entonces, por lo tanto, debes de dejar de identificarte con eso. Este proceso, o sea, todos son importantes, pero este proceso es uno de los más importantes porque vas a evaluar y vas a recordar y mirar esto. Yo reacciono
de esta manera porque vi esta reacción. Entonces entiendes que te identificaste con esa emoción porque viste a otra persona que reaccionaba de esta manera. Pues ahí entiendes que no puedes seguirte identificando con algo, con una emoción que estás arrastrando durante toda tu vida, que no te está ayudando, no te está sumando. Entonces ahí fue cuando yo entendí que la ira no hacía parte de mí, que la ira no me pertenecía a mí, que simplemente yo la había aprendido de esa persona, de mi padrastro, que era porque yo lo había visto mucho tiempo en mi vida, cómo se comportaba, cómo reaccionaba impulsivamente, con rabia, enojo, ira, y entendí que no hacía parte de mí. Y empecé a recordar esos momentos, y no solo lo vi de él, sino que lo vi de otras personas, de mi mamá también. Entonces empecé a recordar esos momentos y lo asimilé a unos comportamientos que yo también tenía. Entonces ahí fue cuando entendí que no era mío, que simplemente yo estaba copiando algo que no era mío, que lo había visto durante toda mi vida y lo estaba copiando, literal. O sea, cuando tú tienes ese cambio de chip, dices como que, puta, o sea, ¿en serio yo estaba repitiendo esto que no era mío? Sino que era de mi familia, que era mi papá, que era mi mamá, que no era mío, literal. Entonces ahí es cuando viene la cuarta fase, y esta es la fase más importante de todo este video. Y es que le entregues a esas personas esa emoción que no te pertenece y que no hace parte de ti. Cuando entiendes esto y cuando haces este proceso, te va a liberar de una manera y literal dejas de ser esa persona que eras, porque literal es un cambio de personalidad, es un cambio de ser, es una elevación de conciencia, porque literal dejas todo tu pasado atrás. Y no es fácil, es un proceso, pero tampoco es imposible. Y cuando llegas a esta fase, que es la más importante, es cuando literal empiezas a actuar diferente y no actúas nunca más con esa emoción que viniste cargando durante toda tu vida. Y literal aquí te vas a otro nivel, porque te has desapegado a esa emoción que te estaba arrastrando a tu pasado. Empiezas a estar más presente, ¿sí? Y empiezas a enfocarte mucho mejor en lo que quieres, en lo que deseas, y a lograrlo, obviamente. Y también mejora todo en tu vida, tu relación con Dios, que es tu espiritualidad, tu mentalidad, porque ya no tienes esos pensamientos impulsivos de esa emoción con la que te habías identificado, ¿sí? Empieza a mejorar tus relaciones, porque ya no tratas a las personas de esa manera como tú creías que debías de tratarlas, porque te habías identificado con una emoción que no era tuya y que a ti te habían tratado de esa manera. Todo en tu vida se eleva. Todo, hasta lo financiero, porque normalmente si tienes un control y un autodominio de tus emociones, porque ese es el problema. Si tú tienes un problema con la ira, no vas a tener paciencia en muchas cosas de tu vida, en tu negocio, y obviamente no va a crecer tu negocio. Entonces también se eleva tu nivel financiero, se elevan todas las áreas de tu vida, todas, absolutamente todas, lo profesional, tu negocio, todo. Entonces sí, es importante que te desapegues de esa emoción que has venido cargando toda tu vida y que no te pertenece. Entiéndelo, entrégaselo a esas personas de las cuales lo aprendiste y déjalo atrás, ¿sí? O sea, esto es demasiado importante, literal, y esto le puede ayudar a cualquier persona que tenga algún problema con cualquier emoción. Y si no es una, es dos o son tres, cualquiera de las emociones que tengan. Pero siempre hay una emoción que está liderando y que hace que todas las otras le hagan caso, hasta las positivas. O sea, porque si está la ira, no deja que entren las positivas. Por ejemplo, en mi caso, lo mismo si está la depresión, la ansiedad, bueno, etcétera, las otras emociones. Hay muchas emociones que pueden estarte impidiendo eso que tanto deseas. Entonces es muy importante reconocer cuál es esa emoción que aprendiste de tu familia, con la cual te identificaste y que no te está impidiendo ir a ese nivel que tanto deseas, o a mejorar en todas las áreas de tu vida, o solo el hecho de que estés en paz contigo mismo. Eso es demasiado importante, eso es lo esencial, que estés en paz contigo mismo y que puedas sentirte bien
estando contigo y a solas, y que no sientas, porque uno siempre se arrepiente cuando actúa desde esa emoción, que no sientas que tengas que arrepentirte o que tengas que pedir perdón o que te sientas culpable por haber reaccionado así con esa emoción ante el mundo, ante las personas que te rodean o hacia ti mismo. O tampoco que sientas que esa emoción te está impidiendo lograr eso que tanto deseas. ¿Sí? De hecho puede ser hasta una emoción de lujuria. Entonces, chicos, escuchen muy bien esto, trabájenlo, revisen de quién lo aprendieron, entiendan que nosotros aquí llegamos sin saber absolutamente nada y que todo lo aprendimos. Quédense con lo que sí les suma y con lo que sí les está ayudando a crecer y a evolucionar, y eliminen todo lo que los está arrastrando a no crecer, a no avanzar, a no estar en paz, a no estar bien con su entorno. Eliminen todo aquello que los está arrastrando atrás, que te está decreciendo, que te está haciendo morir. Y listo, chicos, este era el video del día de hoy. Se me fue un poquito largo, pero les quería enseñar esto que me ayudó a mí y me está llevando a otro nivel, que sé que les va a ayudar y va a transformar la vida de miles y miles de personas, porque espero que este video llegue a miles y cientos de miles de personas, y sé que así será, porque de hecho yo soy la muestra de lo que Dios puede hacer en ti. Hay algo que se me olvidó obviamente decir en todo este proceso, y es que Dios tiene que estar contigo en este proceso para que puedas generar ese cambio. Dios te va a ayudar con esa transformación. Entonces yo soy testigo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, y yo sé que Dios te lo va a mostrar a ti, que necesitas escucharlo, porque es un mensaje para ti que Dios te ha enviado para que tú también hagas ese cambio. Por eso me utiliza a mí como instrumento, por eso me pasó todo lo que me pasó en mi vida, para yo ser un testimonio de que sí puedes generar ese cambio en tu vida, de cómo Dios puede hacer ese cambio en tu vida y de que te des la oportunidad de hacerlo. Chicos, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, comentarme qué les pareció el video del día de hoy, que fue muy brutal lo que compartí el día de hoy. No olviden suscribirse, ya había dicho, seguirme en mis redes sociales, y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.